Buenas noches, muchísimas gracias amigos y amigas a través del mundo, a través de este canal online, Todos Menos Uno, en el que nos hemos decidido a conversar de temas de todo un poco, álgidos unos, tristes otros, alegres otros, indignantes otros, las cosas que salen del corazón, ese sudor, esas lágrimas que existen en cada uno de los rincones del país cuando existen casos dolorosos, tristes, ¿no? Por eso es sangre, sudor y lágrimas, ese es el objetivo de este programa, tratar de desenvolver, de desmadejar a veces esas cosas de la justicia que, como todos sabemos, la justicia manda, prohíbe o permite, pero esa es una característica y ese es el concepto de la ley. La verdadera justicia pertenece a los hombres, son los hombres los que hacen justicia, no la ley. Y hay casos que indignan, hay casos que nos dejan un mal sabor de boca. Recuerden ustedes el caso Zula, una joven de apenas 16 años que es reportada como desaparecida, cuyo cadáver aparece lamentablemente en circunstancias dolorosas en el sector boscoso del Teleférico, en el centro, en el noroccidente sería de Quito más o menos, ahora ya casi centro. Se siguió un proceso, se siguieron investigaciones, lamentablemente quienes se presume serían los autores del materiales del delito, serían varios adolescentes, aunque claro, solamente se procesó a uno, el cual increíblemente por un crimen de esta naturaleza, ya vamos a conversar, precisamente estamos reunidos en esta entrevista virtual con la señora madre, doña Miriam Belestegui, madre de la joven, y con el doctor Jorge Cancino, quienes nos acompañan, a quienes agradezco de antemano por estar aquí, a la madre por la valentía de poder contarnos qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, recordando este doloroso caso en el que, aunque no lo crean, el criminal es sentenciado apenas a 6 años de prisión por una dolorosa muerte de la forma más cruel y despiadada a una niña de apenas 16 años. Señora Miriam, buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la apertura a este medio de comunicación. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, fuerte y claro. Un caso muy doloroso que fue la partida de mi hija. En unas muy dolorosas circunstancias. Hoy vamos a los medios de comunicación para poderles decir las irregularidades que se dieron en el caso de mi hija, ya que el viernes anterior de mayo que se dicta juzgamiento de sentencia al chico que se le encuentra culpable por la muerte de mi hija. Como le explico, nosotros no estamos de acuerdo en la reparación integral que plantea el juez en la sentencia. Y tampoco estamos de acuerdo en que por parte de Fiscalía no haya existido ninguna notificación a nosotros como familia
a mí en especial como madre, ni a mis abogados, para que podamos haber estado presente en la sentencia de juzgamiento. Esas son las más grandes e indignantes que encontramos en el caso de mi hija, ya que yo como madre y mi familia nos enteramos de la sentencia que se le da a este chico por medio de redes sociales, más no porque se nos notificó como era debidamente necesario que nos comuniquen o por medio de nuestros abogados para hacernos saber, ¿no?, que se iba a dar esta sentencia. Ya Doloroso que el caso el día presentado. lunes, Dígame. perdón, Diga, ya que, doña Seguía. le explico, ya que el día lunes 11 de mayo, la fiscal que estaba a cargo del caso de... Se entrecorta, se cortó. Se entrecortó. Sí, ¿me escucha? Sí, ahí le escuchamos ya mejor. Parece que como que se cortó. Sí, como le explicaba, el día lunes 11 de mayo, la fiscal que estaba a cargo del caso de mi hija se comunica conmigo por medio vía celular para justificarse cuáles fueron los motivos por los que ella no nos notificó o, o como ella dice, no se pudo contactar con nosotros por vía telefónica. Ella aduce que se estaba tratando de contactar con el papá de mi hija, con un sobrino que rindió una versión, que ahí se encontraban sus datos, su dirección. Para mí es algo indignante que ella haya tratado de comunicarse con un niño que es menor de edad y que apenas tiene 11 años de edad para notificarle cómo es algo tan delicado, ¿no? Una sentencia de juzgamiento que se da por muerte violenta, que es lo que le sucedió a mi hija. Tiene que notificarse a un adulto, a un familiar, al padre, a la madre, no a un niño de 11 años. Ahí ya queda ciertas dudas, o sea, falta de prolijidad, decimos ahí, ¿no? Listo. O sea, es algo absurdo que ella haya tratado de comunicarse, como ella dice. Y no localizó. Como ella dice con mi sobrino, como le explico, él tiene 11 años de edad. Es alguien que no sabe de estas cosas. Ella aduce que ha tratado de comunicarse con el papá de mi hija, pero no ha podido. Él tampoco encuentra llamadas perdidas, mensajes de texto, así mismo de voz. Él no tiene ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Lo mismo que yo no tengo mensajes, llamadas por la fiscal que ella dice que había realizado para comunicarse conmigo, no las tiene. Mucho menos, o sea, habiendo tantos medios de comunicación, ya que son como... Extrañamente no se pudo. Le queda la duda de que... Le queda dudas, señora Velázquez. Muchas dudas, porque tampoco la fiscal tenía mi dirección, la dirección de mi domicilio, mis correos electrónicos, asimismo correo electrónico de mis abogados, pero a ninguno de los dos nos notifican ni siquiera por un correo electrónico para saber que se iba a dar esta sentencia al asesino, porque eso es lo que es, un asesino. Y ella dice que se le da la pena máxima, pero dígame usted, la pena máxima es 6 años para alguien que violó y asesinó a una chica que tenía un futuro por delante. Eso no es una sentencia. Lo que nosotros exigimos es una reparación integral, que sea justa para nuestra familia, porque dejó mucho dolor en una familia que quería mucho a mi hija, a su hermana. O sea, dejó secuelas psicológicas que nada lo va a reparar, nada, ni nadie. Listo. Doctor Cancino, en la parte jurídica, usted que estuvo a cargo de supervisar el proceso judicial, doctor Cancino, ¿qué anomalías encuentra usted? La sentencia, si bien es cierto, los adolescentes infractores no pueden pagar más de 8 años, que es algo que está en la ley,
se demostró fehacientemente la participación de este muchacho en el delito de muerte violenta de la joven, de la niña Zula. Buenas noches, John. Buenas noches, Miriam, a todos los seguidores de esta red social. Sí, efectivamente, es un caso que por recomendación que hicimos nosotros, la defensa, el consorcio que está manejando el tema de la muerte lamentable de la menor, de Cintia Noemí Zula, hemos tratado de manejar la investigación preprocesal y procesal con la reserva del caso, con la única finalidad de obtener resultados que nos permitan llegar a la verdad. Y obviamente, ahí parte uno de los derechos de la cual tiene la víctima, y obviamente inclusive es un derecho humano, de llegar a conocer la verdad de este lamentable acto de barbarie y crimen que suscitó. Bajo este contexto, nosotros nos limitamos a entregar la información a fin de que las investigaciones continúen. Sin embargo, dadas las circunstancias y la ineficiente labor que ha cumplido la justicia, pues nos hemos visto ya en este momento procesal, ya pues a manifestar las inconsistencias que hubieron, no solamente en el tema procesal, sino desde el inicio, que ya se generó la investigación previa. Entonces, la víctima, totalmente abandonada, lamentablemente las primeras diligencias investigativas que realizó la INACET fueron muy precarias. Nosotros, la defensa, tuvimos que asumir ciertos aspectos investigativos, tuvimos que recolectar algunos indicios, y que obviamente, inclusive las notificaciones, Jonathan, las notificaciones a los sospechosos, tuvimos que realizar la defensa con la víctima, acudiendo al lugar, al lugar donde viven estas personas, y en ese lugar solicitar la presencia de una policía del eje preventivo, que no eran los investigadores. Entonces, o sea, no fue citados por los agentes que tenían la obligación de investigar el hecho, y ellos debieron haber citado, no entregar la citación a la víctima y decir, llevará usted y usted verá cómo cita. Así es, pero no, bueno, la palabra correcta, notificación, ¿no? Para aclarar eso, no fueron notificados como debería haber sido por el canal investigativo que debería haber sido por la DINASED. Lo hicimos nosotros, la víctima, y obviamente se pidió colaboración por un tema de seguridad a la policía del sector. Claro. Partamos de ahí, John. Desidia, algo de desidia sintieron ustedes en el proceso. Desinterés, desidia, falta de prolijidad. Eficiencia, eficacia en el procedimiento investigativo. Obviamente, seguimos avanzando. Miriam estaba inconforme desde el inicio. Nosotros, como vuelvo y repito, por un tema de obtener un resultado favorable, tratamos de mantener ese tema en reserva. Sin embargo, avanzamos. Logramos notificar. ¿Por qué? Hay una frase muy importante que no tenemos que olvidar. El tiempo que pasa es la verdad que huye, Jonathan. Así es. Si uno se demora en las primeras investigaciones, cuando se tratan sobre todo de hechos que son tan graves y que son objetados por la sociedad, créame que llegar a esclarecer los mismos siempre van a generar más inconvenientes y obviamente se va a hacer más difícil. ¿Qué pruebas lograron entonces ustedes recabar para poder demostrar quién era el asesino? Con la notificación, Jonathan, con la notificación que logramos hacerle de ciertas diligencias a los sospechosos, obviamente ellos estaban todavía, me imagino, uno de ellos, porque es uno de los sospechosos, que a la final salió positivo en el ADN, obviamente le cogimos, de cierta manera actuamos con oportunidad absoluta, que le podríamos llamar, y él fue a entregar las muestras de manera voluntaria a Fiscalía, al sistema especializado, para que de esa manera, con los elementos, con los indicios, con las evidencias que se encontraron en la escena del delito, obviamente se pueda cotejar. Y eso fue
el núcleo y de cierta manera la esencia en donde se encontró este elemento fundamental sobre la cual se generó todo y obviamente ¿Qué obtuvimos... prueba de ADN qué prueba de ADN y en qué? ¿Se recogió muestras de las partes íntimas de la niña? ¿Qué es lo que encontramos en el ADN? ¿Cuáles fueron las pruebas específicas, doctor, por favor? Bueno, las pruebas de ADN que fueron encontradas, obviamente, fueron obtenidas de manera técnica por el Departamento de Criminalística, de los hisopados, porque la víctima fue agredida sexualmente. Entonces, obviamente, existió muestras genéticas y fueron cotejadas. El resultado dio positivo para uno de los sospechosos sobre las cuales nosotros, la defensa, iniciamos con esa hipótesis. Sin embargo, el haber hecho el reconocimiento del lugar, el haber estado en la escena del delito, pues obviamente nos hacía presumir que posiblemente no se trataba solamente de uno, sino podían haber sido dos, inclusive más personas que pudieron haber participado en el hecho. Hay algunas muestras que todavía no se descubre a quién pudieran pertenecer, entonces. Hay algunas diligencias que no se han cumplido, Jonathan. Por ejemplo. Lamentablemente, por esta situación de emergencia sanitaria, una vez que ya la policía, con el resultado, obviamente, inmediatamente se solicitó boletas de detención para investigaciones del sospechoso y actuó ahí sí nos colaboró la DINASER, pero no llegaron más allá. Jonathan. ¿Qué diligencias faltan, doctor? Muchas. ¿Cuáles? Faltan diligencias de videos. Hay que hacer un recorrido por a ver si es que más o menos por los lugares donde asistió la víctima. Existen falta de identificación de algunas personas que pueden haber conocido los hechos y obviamente tomarles la versión para establecer modos, tiempos y lugares. ¿Cómo? Ahora, ¿el sentenciado mencionó que pudieron haber más personas o qué pasó con el sentenciado? ¿Se acogió al derecho al silencio? ¿Quiso decir? ¿Declaró quién es más? ¿Qué es lo que pasó con este señor? Bueno, el sospechoso dentro de sus garantías, dentro de sus derechos, obviamente habló y eso no puede ser utilizado obviamente en su contra. En un momento, ya cuando fue privado de su libertad, se acogió al derecho del silencio. Posteriormente se le hizo valoraciones psicológicas. Hay que tomar en cuenta que también estamos frente a un adolescente. Ese es el problema, ¿no? Es un adolescente de 16 años. Y él en la primera entrevista sí manifestó que fueron con más chicos a ese sector. No, o sea, lo que necesitábamos nosotros realizarle es pedir unas pericias más enfocadas al tema de criminalidad, que es lo que está pendiente también. ¿Sí? Análisis psiquiátrico, psicológico. Sí, son valoraciones criminológicas que nos puede llevar de cierta manera, a establecer el porqué. Proceso abreviado para este joven se acoge al proceso abreviado, dice yo sí maté, reconoce, pero nada más. ¿O cómo fue? Esta es la sentencia. Nosotros no fuimos a la audiencia porque Fiscalía se olvidó de notificarnos. A eso nos dice, pero en la sentencia, de la sentencia, ¿qué se refiere usted como abogado? ¿Qué refiere leyendo la sentencia? De la sentencia, obviamente, hace ver que el adolescente, sí, se cogió un procedimiento abreviado y eso, bueno, de cierta manera determina que acepta su responsabilidad que está siendo imputada por Fiscalía y le dan una pena. Entonces, esa es el clamor que nosotros ya, obviamente, hay un tema inclusive de falta de prolijidad de Fiscalía. El juez, en su providencia, ordena y dispone que Fiscalía haga conocer e informe a las presuntas víctimas. Nosotros, la defensa, señalamos casillero judicial en la Fiscalía. La defensa solicitó diligencias de la Fiscalía. Fiscalía nos contestó. No puede decir que no sabía el casillero electrónico, el casillero físico de la defensa. Sabía muy bien. Y obviamente, en la providencia del juez, dice, y me permite... Lea, doctor, siga. Dice, en su parte final, dice, a las personas víctimas
y de cualquier posible representación por no contar con información alguna, se dispone que sean notificadas por intermedio de Fiscalía. Cúmplase y notifíquese, juez de la Unidad Judicial Especializada. Firma. Pero, doctor, me queda la duda. Si ustedes fijaron casillero judicial, a ustedes, antes, previo a esta audiencia ya de procedimiento abreviado, ¿debió haber habido un dictamen o no había dictamen anterior de Fiscalía que debieron haberles notificado a ustedes? Obviamente. Usted mismo lo ha dicho, Jonathan. Fiscalía es el dueño del proceso penal y obviamente tenía que habernos notificado con cualquier providencia o dictamen, ya sea esta acusatorio, absolutorio, para nosotros podernos pronunciar y conocer sobre todo. Eso no pasó. Nosotros la última diligencia que solicitamos fue una versión que obviamente ya por el tema de la emergencia sanitaria no se pudo cumplir, pero de ahí se suspendieron los plazos y los términos que ya es de conocimiento público y obviamente ya no se pudo continuar con la investigación. Sin embargo, obviamente existe la disposición que cuando se trate de personas que se encuentran privadas de libertad, los jueces deben priorizar. Claro que se caduquen las prisiones preventivas. Está bien, pero también existe víctimas y también tienen derecho Debieron ser notificadas. Obviamente. Si el juez de oficio le dijo a Fiscalía tenía que habernos notificado por las vías que legalmente corresponden, ni siquiera por teléfono. Hasta este momento, doctor, estamos diciendo que si la madre, la señora Velázquez nos decía, me enteré por redes sociales, hasta este momento no han sido notificados todavía. Ya nos notificaron porque ya señalé, nosotros obviamente estábamos pendientes de presentar la acusación particular, no la presentamos porque todavía estaba pendiente de los términos. Sin embargo, porque no les avisaron. Bueno, en el tema procesal, uno tiene durante toda la instrucción para presentar la acusación particular. Claro, pero al cerrar la instrucción debieron haberle la Fiscalía avisado a ustedes para que ustedes puedan presentar. No les avisaron nunca. Así es, y obviamente no, por este tema que se suspendieron los plazos y términos, obviamente se nos presentó ese inconveniente jurídico. Sin embargo, ¿Pudo haber sido, doctora, más años la sentencia? ¿No solo 6? Bueno, lo que nosotros revisamos de la sentencia son 7 años. Sí, son 7 años. Ese es otro tema que es discutible, ¿no? Fiscalía es la que hizo tenía que haber aceptado o no el tema abreviado. Ese es un procedimiento especial que se lo hace conocer, en este caso, al procesado, al adolescente, para que de cierta manera conozca cuáles son las consecuencias y los defectos de un procedimiento abreviado. Pero no nos vamos por ese tema legal que de todas maneras existe y consta en la norma. Sin embargo, el tema de falta de notificación y lo más importante, Jonathan, una reparación integral que no satisface a la víctima. Integral y pecuniaria, dice la ley. La ley dice que tiene que haber una reparación integral y una reparación pecuniaria a las familias de la víctima. En este caso solamente se sentenció a 6 años y las otras 2 reparaciones no se habla para nada. Claro, y unas disculpas públicas que obviamente no sirven para nada. Con disculpas no sirven públicas, para nada. Creo que no vamos a poder subsanar el sufrimiento de la víctima. No sirve para nada. Eso no se repara. Entonces, una cosa y otra cosa que es muy importante, Jonathan. Dígame. El caso se cerró. Se cerró. Es lo más grave, porque ustedes sospechan que hay más participantes. Al cerrar el caso, ya no se va a saber quién más pudo haber estado. ¿Por qué creen ustedes, y usted jurídicamente hablando del análisis de las pocas pruebas que se pudieron hacer, que eso es lo que más preocupa a la familia? Al haber pocas pruebas no se puede determinar si hay más personas, pero con lo poco que se pudo hacer, doctor, ¿usted sospecha fehacientemente que hay que puede haber más personas involucradas en el asesinato? Bueno, la hipótesis que maneja la defensa, son posibilidades que sí, efectivamente, pero para poder llegar a establecer, a confirmar, a descartar o a corroborar, necesariamente era... no se debía cerrar el caso. No podía haberse cerrado el caso. ¿Por qué? Porque Fiscalía sabía muy bien que existían versiones que estaban pendientes, había verificaciones que estaban pendientes, había exámenes periciales que estaban pendientes, y obviamente Fiscalía tenía por lo menos que solicitar
que por cuerdas separadas se tenga una investigación previa, porque posiblemente existirían otras personas, ya sea en distintos grados de participación, que puedan conocer del hecho. Jurídicamente, doctor, el paso a seguir para que no se cierre el caso, ¿cuál sería? ¿O definitivamente ya se cerró, provocando un perjuicio a la verdad y a la justicia? Bueno, nosotros presentamos la apelación respectiva a la Corte, ya nos aceptaron la misma, estamos esperando que nos señalen día y hora para la audiencia, y ahí vamos a hacer 2 puntualizaciones al tribunal referente a la reparación integral, porque la reparación no solamente es material, Jonathan, también es inmaterial. Y muy importante. ¿Esto qué significaría? El tema inmaterial es que no solamente es un tema de resarcción económica, también existen cuestiones inmateriales que tienen que ser subsanadas. Aquí, el colegio, por ejemplo, el colegio es donde se generó el tema. El colegio donde estudian estos adolescentes. No hay control, supervisión. Los alumnos no iban a clases 2 días y allá el departamento social no funcionaba, no hacía nada. O sea, hay negligencia también que pudo haber provocado y terminado en este hecho. Efectivamente. Tenemos que, este es un problema social y el colegio es importante. ¿Verdad? Claro. El colegio es importante. ¿Por qué? Porque si yo de las versiones que pocas logramos receptar con fiscalía, obviamente uno se da cuenta que el problema es un tema social muy, muy profundo. Muy fuerte, muy grave. Así es. ¿Y qué mejor ir al colegio y que las autoridades nos presten las facilidades para realizar las investigaciones? A ver qué pasó ahí. ¿Cómo están? ¿Qué problema tienen los alumnos? Existen problemas de alcoholismo, de drogadicción. Y el colegio no hace nada, se lava las manos allá. Fue afuera del colegio. No fue afuera del colegio. Es algo que se pudo haber controlado dentro también, con vigilancia, seguimiento y ayuda a los muchachos. Exacto. Eso nace ahí. ¿Y qué hicieron en el colegio? Ha cerrado las puertas, no entregó ningún tipo de información. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Entonces, la apelación que nosotros vamos a poner es sobre esos puntos. Reparación, ¿sí? Que la sentencia tiene que estar determinada en una reparación que permita satisfacer adecuadamente a la víctima. Y el segundo paso es obviamente que por cuerda separada se abra una investigación y se continúe y se mande a fiscalía, porque posiblemente pueden existir otras personas que ya de directa o indirectamente puedan conocer del hecho, y obviamente eso no puede quedar en impunidad. Además, es importante saber, hay muchos vacíos en algunas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y en el colegio está la respuesta, Jonathan. ¿Cuántos salieron del colegio? Hombres, mujeres, ¿cuántos se dirigieron? ¿Cuántos llegaron al teleférico? ¿Qué estaban haciendo? Esas preguntas son las que hay que averiguar porque salieron del colegio, es lo que dice, doctor. Efectivamente. Tenemos que realizar una investigación más profunda partiendo desde el lugar mismo, que es el colegio. Listo. Señora Miriam, doña Miriam, quería conversar con usted también un momento. Ya retomamos la parte jurídica con el doctor. Disculpas públicas. ¿Alcanzan a una madre disculpas públicas? Perdóneme, doña Miriam, y lo digo con todo el corazón y el alma partida. ¿Alcanzan las disculpas públicas de un muchacho de 16 años que en 6 años, cuando tenga 22, en el mejor de los casos, es que no se acoge a las prelibertades, el Wambra va a salir a la calle, pero su hija del cementerio no va a salir nunca? ¿Le alcanzan las disculpas públicas que peregrinamente se da con las leyes ecuatorianas, doña Miriam? No, una disculpa pública no es suficiente. Porque como usted dice, él sí va a cumplir su condena, que son 6 años, que como le digo, para fiscalía es la pena máxima. Que ellos se acogen a la ley de que es menor de edad. Así es la ley. De edad, sí. Así es la ley. Dolorosamente es la ley. Es de una persona adulta. El delito que cometió es de una persona adulta y se le debería juzgar de la misma manera. Como un porque adulto. El chico va a salir, sí va a salir, pero mi hija no va a salir. De donde está no va a salir. Y con una disculpa pública no me van a regresar a mi hija. Y como vuelvo y le repito, ni con todo el dinero del mundo me van a devolver a mi hija.
No es posible Para que el una niña se le jueves, trunquen los la sueños de esa fiscal, forma. unos sueños que ella tenía y que se quedaron ahí en sueños. Es el levantarse el día a día y explicarle a su hermana por qué no está la hermana, por qué no está al lado de ella. Ella era la hermana mayor? Sí, ella era la mayor. ¿Cuándo Era la mayor desapareció de ella? ¿Cuándo ella. desapareció el último? Ella desaparece el jueves 2 de enero. Al Jueves 2 de enero. mediodía que está en casa, pero nunca llega al colegio. Nunca ¿Qué llega al hicieron colegio y ustedes en como ese dice momento, en la esa desesperación? ¿Cómo actuaron ustedes? ¿Cómo le pues ir al buscaron? ¿Cómo ellos? colegio, ir al colegio, yo me acerqué al colegio a preguntar por mi hija y efectivamente me acerqué el día viernes y donde Ya. me saben informar que ella el jueves no entra a clases, pero tampoco se comunican como sede del colegio con nosotros como padres de familia a informarnos que ella no ingresa a clases. A ver, Entonces, ella no ingresa a clases el jueves, ¿a qué hora, doña? a la 1 de la tarde, ella no ingresa a clases. No ingresa. Los profesores ven que no ingresa y no llaman a la familia a decir, vean, no entraron, ¿qué pasó? Nada. O sea, No, ellos usted, como no llegó el llaman jueves, a ahí nadie. recién. Ajá, el Ya. viernes que yo El me acerco viernes, al colegio, ya. yo me entero que mi hija no ingresa a clases. En En ese las momento primeras nos acercamos a averiguaciones, hacer ¿qué la hacen? Ya, pero y en las primeras averiguaciones, ¿qué le dijeron? denuncia. Si había salido con amigos, algo, ¿qué supieron decir en lo que ustedes Sí, trataban de averiguar? efectivamente, nosotros como familia nos movimos mucho, muy rápido, diría yo, que donde Ya. supimos averiguar o nos supieron informar compañeros de colegio, que fue la última vez que le vieron con el chico, con el asesino, porque esa es la palabra para él, ¿no? Con él la Así es. última vez fuera del colegio, en donde el colegio nos cerró las puertas. La rectora del colegio no dejó que ningún chico se nos acerque como familia a podernos dar alguna información. O sea, no puede Y ser nadie se posible, en vez movió, de ayudar. ni nadie se movió. Nosotros como familia y con la ayuda del abogado que siempre estuvo ahí y hasta el día de hoy se encuentra aquí con nosotros, pues hemos hecho todas las averiguaciones. Lo único que hizo Fiscalía fue corroborar la información que nosotros les dimos, que nosotros recolectamos el día a día. O sea, no es fácil un día enterrar a un hijo y al siguiente tener que levantarse a buscarle al culpable. Nosotros hicimos Este todo el joven tenía trabajo de alguna la relación policía. con la chica, ¿tenían algún tipo de noviazgo? No, eran compañeros de curso, compañeros de curso No, no y eran novios amigos. anteriores, nada. Solo amigos. De todas maneras, doctor, en el No último eran de los casos, sí, anteriores. regreso con el doctor Como Cancino. Doctor, en el último de los casos, al ser solamente amigos, no tener una relación anterior, el tipo de delito podría ser homicidio simple, femicidio, con una pena a un adulto de 29 años más dos agravantes, 34 años, 8 meses. Pudo haber sido un homicidio fortuito con una pena de 22 a 26 años. En caso de haber sido adulto, ¿cuál hubiese sido el tipo penal, doctor? Bueno, el tema, bueno, a partir del femicidio, obviamente, el penal exige algunos que Claro, en por este eso era mi pregunta caso, si tenían alguna relación. claro, hay que tomar en cuenta que la víctima fue violada, ¿sí? Ah, no, por eso. Fue violada Ya, y ya. muerte. Entonces, Hay varios agravantes ahí, ¿no? hay muchos agravantes sobre las cuales, obviamente, ya en tratándose de ser adulto, en caso de ser adulto, obviamente, podíamos pelear por una pena mucho más fuerte y obviamente con los agravantes que existen, pues era otro el resultado. Pues. Sí, Superior a 29 años fácil, superior a 29 años por el nivel de agravantes, la violencia, la violación. La niña reflejaba golpes en la cabeza, en el cuerpo. O sea, la niña fue prácticamente torturada, vejada y luego asesinada, estrangulada incluso. Sé que doña Miriam está oyendo esto y para ella debe ser extremadamente doloroso. Por eso prefería compartirlo y preguntarle a usted. Las heridas que refiere el parte, la autopsia médico-legal, son bastante fuertes, ¿no? sí, efectivamente. Como tú lo dices, Jonathan,
existe un concurso de infracciones que establece la ley, ¿no? Hay un concurso, significa que existieron varios delitos en el mismo hecho. Entonces, obviamente, el tema de agravantes y el tema de las circunstancias, el tema de ser menor, entonces, sí, podríamos tener una pena muy importante que se le podía dar al infractor. Sin embargo, al tratarse de un adolescente, pues, obviamente, La ley es diferente. claro, sí, de cierta manera tiene beneficios, pero y nos trae a la palestra, pues, Jonathan. Ahora, doctor, ¿Hasta qué yo sé momento? que yo sé que usted es abogado, hombre de leyes, y usted tiene que hacer lo que dice la ley. No sé, de pronto, la pregunta, si usted la quiere contestar o no, por ser ya algo que involucra más bien algún tipo de senderos jurídica y sobre todo de tratar de entender que hay penas o tipos de delitos cometidos por ciertos adolescentes que tienen conciencia y voluntad. Si ya a los 16 años se les da la posibilidad de votar, doctor, ¿no es posible o no será posible de ir pensando en el Ecuador que también los adolescentes infractores menores de 15, 16 años que cometen estos delitos con conciencia y voluntad tengan que ser enjuiciados como adultos? ¿Es hora de una reforma legal, doctor? Se lo pregunto a usted como ser humano y como abogado. ¿Cree usted en la posibilidad de un endurecimiento de penas para este tipo de delitos que son cometidos con tanta hazaña, con tanta alevosía y con tanta incluso maldad, doctor? Eh, Jonathan, en el tema jurídico es posible, sin embargo, hay que ver un poquito más al fondo, ¿sí? Ya. Obviamente, el agravar las penas para los menores infractores, de cierta manera, no podría de pronto solucionar la problemática tan compleja de la delincuencia juvenil. Es un tema social, como yo le dije, y obviamente hay que ser bien neurálgico al momento de pronunciarse sus aspectos. Claro, tenemos muchos ejemplos de que inclusive, por Demasiado. ejemplo, en Guayaquil hay adolescentes que son sicarios. Entonces, Así es. y eso permite que las organizaciones delictivas Los busquen a utilicen. ellos. ¿Por Perfecto. qué? Por estos beneficios que tiene. Entonces, obviamente, sí, regular hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la ley ahora nos determina que usted es mayor de edad cuando cumple 18. Así Sin es. embargo, un estudio a cierto punto de criminológico nos puede llegar a determinar, de acuerdo a nuestra condición, a nuestro país, a nuestras circunstancias, a nuestros hechos, nos puede llegar a tomar una buena decisión. Pero para eso tenemos que trasladarnos o traspolarnos a la Constitución. Y obviamente ahí viene el tema de la complejidad. Por ejemplo, el artículo 201 de la Constitución establece lo que es la finalidad de la pena. ¿Y cuál es la finalidad de la pena? La rehabilitación social. Que en la práctica... Pero también es así como la rehabilitación, el resarcimiento, y no existe resarcimiento a la sociedad con penas tan irrisivas como 6 años a un adolescente que comete este tipo de crímenes, porque la capacidad volitiva, decían algunos psicólogos jurídicos, ya empieza desde los 14 y 15 años, y en esta época, en lo que las redes sociales, en lo que las formas del contrato social han evolucionado. Entonces ya no estamos hablando que antes los muchachos a los 17, 18 años eran inocentes, castos y puros. Ahora a los 12, 13 años ya saben exactamente cuáles son las consecuencias de cada uno de sus actos. Y la capacidad volitiva jurídica también tiene que empezar a ser sancionada y reconocida en los menores infractores. Sí, o sea, acepto esa posición suya, Jonathan, desde el punto de vista como ciudadano, sí, creo que inclusive la mayoría de ciudadanos lo puede pensar así, pero como vuelvo y repito, tenemos una constitución y tenemos muchas formalidades. Obviamente, el tema penal no es bueno, Jonathan. Siempre hay que tratar de trabajar en el aspecto social. Hay que empezar a trabajar desde más allá, ir al fondo del problema. Muy bien, usted lo ha dicho. Hay adolescentes que ya a los 12 años ya empiezan a delinquir. Entonces tenemos que hacer, para llegar a establecer una pena más fuerte, es imprescindible realizar estudios, ya no solamente de aspectos objetivos, sino ya de conductas, estaríamos hablando ya de criminología, para nosotros conocer y en base a esa criminología y a nuestra realidad, ¿sí? A nuestra situación económica, social, política, nosotros poder empezar a trabajar en un aspecto tan delicado como es agravar el tema de las penas en menores y adolescentes.
tomando en cuenta siempre, obviamente, el rango de edad. Así que yo, pues, personalmente, para analizar ese tema, tendríamos que realizar estudios profundos del Una tema discusión conductual, jurídica. claro, y obviamente Georreferenciaciones del delito, capacidad volitiva, análisis psicológicos de los últimos casos presentados, porque en realidad cada vez vemos que los adolescentes no solamente son utilizados para narcotráfico, crímenes, sino que ellos cometen en sí mismos el delito de violación, el delito de asesinato, que es otro tipo de delito diferente al ser utilizados por los los narcotraficantes. En este caso es la capacidad volitiva propia del menor, del adolescente infractor, la que se pone de manifiesto y comete este crimen, y que el resarcimiento a la víctima, y no lo converso con la madre, porque fácilmente la madre va a decir, no, yo quiero que le den 20, 30 años, porque ella quiere que se le dé los 30 años, pero hay que tratar de buscar una reforma jurídica que permita que todos los menores infractores sean conscientes de lo que hacen y sean obligados incluso por sus padres a concientizarse en lo que están haciendo. Caso contrario, si no hay una ley que les inculque el cumplimiento del derecho a la vida de las personas, van a tener ese nivel de quimiportismo. Efectivamente, Jonathan, lo que usted acaba de decir, eso es trabajo social, y eso es un tema más profundo. Eso corresponde al Estado, corresponde a la sociedad mismo, a los padres. Todos tenemos corresponsabilidad con los hijos. Los hijos son el resultado de las escuelas, de los colegios, de su hogar. Así y obviamente de ahí parte toda esta situación que de cierta manera a veces hacen que los adolescentes tomen ciertas decisiones al margen de la ley. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Tal vez, sí, un adolescente sí puede hacerlo, pero depende de muchos factores que son circunstanciales y que están en el entorno del adolescente. Por eso yo quería realizar una investigación un poquito más profunda para tratar de esclarecer ese tema. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuántos más? ¿Quiénes fallaron en toda esa cadena de educación? ¿Por qué el colegio se negó a darle información a la madre cuando la madre acude a buscar a su hija al día siguiente y en lugar de facilitarle la información, de buscar otras personas, de tratar de dar con los hechos hasta para encontrar el cadáver más rápido? Lo que hicieron es evitar las investigaciones y eso también merece una sanción. Exacto. Y esa es parte, sería parte de una reparación. No puede ser posible que en el colegio los adolescentes lleven licor o sustancias sujetas a fiscalización. ¿Dónde está el control de los profesores? ¿En dónde está? Al colegio uno se va a involucrar dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no puede ser posible que al momento de que usted va a una institución educativa, pues ese sea el foco. Si usted va inestable de su hogar y va a otro lugar que es aún más inestable. Más inestable, peor. Los resultados creo que le tenemos a la vista. Claro, y siempre en los procesos judiciales, doctor, antes de retomar la conversación con doña Miriam, en los procesos judiciales hay dos partes. Ahorita, por ejemplo, los padres de este adolescente asesino, criminal, ellos también deben estar viviendo una pesadilla sabiendo que su hijo va a estar 6 años de prisión, pero más bien la saca barata, porque si tenía 18, se iba a 29 años, pero de todas maneras para la familia del asesino también se convierte en un problema psicológico grave. Claro, es una situación que obviamente le va a dejar un precedente y una huella que no va a poder borrarla, como yo decía Miriam. Sin embargo, claro, eso no le va a devolver no le devuelve. Tampoco le va a devolver la tranquilidad a una madre. Esto hay que ponerse en el otro lado. Y por eso nosotros estamos reclamando que Fiscalía tenía la obligación, conformidad a lo que determina el artículo 11, el Código Orgánico Integral Penal, numeral 10, tenía la obligación de informar a la víctima sobre cualquier diligencia, y no solo dice en el proceso, antes, durante y después, Jonathan. Y esos son los reclamos que al momento estamos realizando por los medios de comunicación. Doña Miriam, retomo con usted, lo que busca doña Miriam, lo que busca usted como madre son respuestas, doña Miriam, o sea, que le digan qué pasó, al día siguiente voy al colegio, no me permitieron, no me ayudaron, qué pasó, por qué no respondieron, por qué el aparataje de educación del Estado no ayudó para que usted pueda saber rápidamente lo que pasó con la niña. O sea, más bien en lugar de abrirse con esta suerte de protección al menor, lo que hicieron es tapar un crimen que debía haber sido descubierto rápidamente y no esperar tantos días para encontrar el cadáver de la criatura
y de pronto a lo mejor se perdían incluso evidencias o indicios que eran importantísimos para descubrir a los criminales. Su búsqueda es por respuestas, doña Miriam. Sí, sí, mi búsqueda es por respuestas, como usted dice, por saber el por qué le hicieron eso a mi hija, por una reparación integral, porque el juez y la fiscal lo único que dictaminaron fue unas disculpas públicas que a mí Suena como madre y irrisorio, como suena familia ridículo, déjeme decir. nos indigna mucho porque, Claro, es exacto, indignante. ¿por qué? ¿Por qué nos indigna? Porque prácticamente le están como dando la razón al asesino de mi hija. Están como acaparándole a él o para que haya más adolescentes que puedan asesinar, matar y no haya ninguna No pasa nada. reparación integral. Usted le dé la pena máxima, que como usted dice, yo me conformaría que le den cadena perpetua o que le hagan lo mismo que le hicieron a mi hija. Y créame que ni así como madre me sentiría conforme. Porque no es La ley nos fácil, deja un como vacío. les digo, no es fácil. Claro, la ley deja un vacío, la ley protegiendo de esta manera, en cierta manera, supuestamente, entre comillas, por proteger los derechos de los menores, deja indefensos los derechos de otros menores y de la sociedad en general. Protege a un menor dejándole que cumpla 6 años por un crimen que debería cumplir 29, 30 años. Y lo único que deja la ley es un mal sabor de boca de impunidad, doña Miriam. Sí, es una impunidad muy grande, como le digo, muy grande, que como se deberían no reformar las leyes, como usted dice, para los menores de edad, los menores infractores, que se les dé la pena máxima y se les juzgue por estos delitos como mayores de edad. Y como estamos solicitando es una reparación integral del caso de mi hija, porque el juez y la fiscal dictaminan que solo se dé unas disculpas públicas. Estábamos averiguando, yo en lo personal como madre, estábamos averiguando acerca del caso Carolina, que es un caso similar al de mi hija, muy Sí, es similar al de similar, mi hija. muy similar el caso. El juez y fiscalía dictaminan que la reparación integral para su madre, para las reparaciones psicológicas sean de $50,000. Y sin embargo, en el caso de mi hija, que es el mismo caso, me dan unas disculpas públicas. ¿A usted le parece justo? Porque a mí no, ni a mí ni a mi familia nos parece justo. Es algo indignante lo que el juez y la fiscal nos están haciendo. Más allá de establecer una cantidad, lo que interesa es que por lo menos se vea o se avisore algo de justicia. Un solo centavo no va a devolver la vida de la guagua, pero por lo menos que hagan algo, no que todo sea beneficio para el criminal. O sea, el criminal está feliz, contento, le beneficiaron, poca, no le dieron nada, reparación integral, no hubo la reparación a la víctima. O sea, discúlpate nomás y ya, o sea, perdón, le maté, no es un perro, pues es una niña de 16 años, no mató a una mascota, pues como para decir, vea, le maté al conejo de la vecina, no, pues. Exacto, no, es lo que yo también digo, no le mataron a un perro, mataron a una hija, a una hermana, a una sobrina, a una nieta, porque también dejó un vacío muy grande en toda mi familia, en sus abuelos, en sus hermanos, que nada lo va a llenar, nada lo va a llenar. Créanme que ya vamos para 5 meses del fallecimiento de mi hija y todos no podemos creer lo que ella no esté. Todavía que ella ya no esté o que tengamos que ir a visitar en un cementerio. El cuarto de ella, me imagino sus cositas, debe dolerle, mamita, debe dolerle mucho, doña Miriam. Entrar al cuarto de ella debe ser un suplicio todavía, ¿no? Exacto, ver sus fotos, sus cosas, es algo que nadie nos va a llenar ese vacío. Ese vacío va a estar ahí siempre y toda la vida va a estar el vacío de mi hija. Por eso es que nos acercamos a estos medios, que se haga justicia como debe ser, que no, discúlpeme, que no le alcahueten por ser menor de edad al asesino
que no le alcahueten. Es una suerte de alcahueteo legal. O sea, la ley se ha convertido no en sancionadora, la ley no es reparadora, la ley se ha convertido en una protectora de delincuentes, protectora de asesinos, alcahuetería de quienes matan, de quienes asesinan sin piedad. Y la ley no debe ser eso, la ley debe proteger al que no comete un crimen de esa naturaleza, no al que lo comete. O sea, yo no sé a qué momento, es mi criterio muy particular, doña Miriam, no lo sé, no sé si estoy manipulando el criterio, no lo sé, pero yo le estoy diciendo y asumo la responsabilidad de lo que digo. Las instituciones pro reo, los beneficios pro reo, las cosas que estamos, el espíritu de la ley, lo que está haciendo es beneficiando únicamente a los que cometen la infracción, y a los que tiene que proteger la ley es a la sociedad. A la sociedad debe proteger, a las madres, a los padres que pierden sus hijos, a ellos tiene que proteger, no al asesino, no al criminal. Eso es terrible, ¿cierto? Es lo que decía el doctor Cancino, el principio de rehabilitación, pero yo creo más en el principio de la reparación a quienes quedan. Doña Miriam. Sí, sí, eso es Doloroso. lo que pedimos, que nos ayuden para que esto se haga justicia y el caso de mi hija se vuelva a reabrir, que no se cierre, que se vuelva a reabrir, que nos ayuden en las investigaciones que nos faltan muchas cosas por hacer, que no se quede ahí el caso de mi hija. De lo que usted ha logrado conversar, doña Miriam, con compañeritas, con compañeritos, a lo mejor con amigos del barrio, con amigos de colegio de la niña, de lo que usted ha logrado conversar, usted está en la férrea sospecha de que ella del colegio no salió solo y que salieron en grupo y que de repente a lo mejor es más de uno los involucrados. Sí, estoy más que segura que sí, fueron más de una persona que le hizo eso a mi hija, porque como usted dice, le hicieron barbaridad y media. Que yo conozco a mi hija, le conozco a mi hija, y una sola persona no le pudo haber hecho todo eso, todo lo que le hicieron. Le hicieron muchas cosas indignantes para una niña de 15 para 16 años que iba a cumplir mi hija. Claro. Entonces no fue solo una persona, y es por eso. De una persona se defendía, ¿Perdón? a lo mejor de una persona se defendía, Sí. forcejeaba y salía corriendo. Yo vi el lugar donde ella estaba, no estaba muy metido, no estaba dentro de una quebrada. Entonces, ella pudo haberse defendido y pudo haber salido corriendo, porque incluso la cancha donde estaba, ese canchón es plano, y pudo haber corrido, pudo haberse defendido de una sola persona, de Sí, dos o tres, no lo sé. Entonces, entonces nosotros, yo como madre, pido que se vuelva a reabrir el caso, que se hagan las investigaciones pertinentes y como son, que no nos dejen así, que se haga más justicia con las personas que tengan que caer y Muchísimas. que no les alcahueteen por ser menores de edad o se ponga fiscalía a justificarles por ser menores de edad, porque lo que están haciendo es un delito de una persona adulta y que se les juzgue como tal. Muchísimas gracias, doña Miriam. Le agradezco a usted la valentía de haber dedicado estas palabras, de haberlo hecho a través de este canal online, de haberlo hecho a través de este simple contador de historias que se duele de los demás y que trata de decir lo que cree que es justo y lo que cree que no es justo. Y en casos como el suyo me parece que es terriblemente injusto la forma en que la ley, como usted dice, alcahuetea, siempre ponía el caso, ahora creo que pondré el caso de su señora hija, el caso Zula, siempre ponía yo el caso Pesantes, un muchacho de 18 años que asesina a una joven de 16, deja el cadáver botado en la Universidad Central, le dan lo máximo que era en esa época, le hablo hace 20, 25 años, le dan 16 años, cumple la mitad de la pena, 8, el año jubilar, el año de esto, el año de este otro, la buena conducta, salió a los 6 años y la niña Pesantes nunca del cementerio saldrá. Eso está pasando exactamente igual donde usted, doña Miriam Velázquez, el joven, 6 años, de los 6 años pagará 2, 3, 4, buena conducta, saldrá, y ella no va a salir nunca del cementerio en donde está, y ese es el dolor que carcome el alma, carcome el corazón, esa sangre, ese sudor, esas lágrimas que está usted derramando, porque en realidad a veces sentimos que la ley no es justa y que la ley ya debe cambiar para sancionar a quienes asesinan y matan como adultos, escudándose en la chapa de ser menores de edad, doña Miriam. Exactamente. Igual le agradezco a usted por habernos abierto las puertas de su canal para poder
expresarnos la indignación que tenemos como familia y como madre de la muerte de mi hija y las leyes que están acaparando la alcahuetería por ser menor de edad. Doctor Cancino, Y también mi agradecimiento a usted. Le agradezco mucho, doctor Cancino, por habernos acompañado, por habernos explicado la parte jurídica de un proceso que deja demasiadas falencias, demasiadas dudas, irregularidades hasta cierto punto en esto de las notificaciones a las que estaban obligados los fiscales. También habrá, doctor Cancino, y para terminar con usted, ¿habrá algún tipo de queja en contra de los funcionarios por no haber cumplido estos requisitos legales que son necesarios y sustanciales en la búsqueda de la justicia para una madre? Sí, gracias. Efectivamente, nosotros estamos dando la prioridad en este momento a presentar la apelación. Estamos trabajando en la argumentación jurídica que vamos a realizar en la apelación y obviamente la finalidad que tenemos es, como yo lo manifesté, es que se reaperture la investigación a través de fiscalía y obviamente poder llegar a esclarecer los hechos. Recuerde, Jonathan, si no existe la verdad, no existe la justicia. Entonces, creo que la víctima, creo que Miriam, creo que todos los ecuatorianos tenemos derecho a saber la verdad, a confirmar, a descartar o a corroborar cualquier duda que tengamos cuando se comete un crimen de esta naturaleza. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco también su presencia en esta búsqueda. Como usted decía, la verdad, si no se la encuentra rápidamente, huye, escapa y trata de esconderse. Entonces hay que nosotros tratar de que esa verdad sea mostrada, porque son los otros, los que cometen el delito, los que están tratando de esconder esa verdad, y se necesita saber exactamente qué es lo que ha pasado y encontrar lo que usted decía, porque esto va a seguir pasando, esta descomposición social, si es que no se actúa todo ese núcleo familiar de los adolescentes y de los menores infractores para luego poder discutir un endurecimiento de penas para quienes asesinan y matan y cometen estos crímenes tan terribles en contra de otros adolescentes. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, señor Velázquez. Se les agradece y ya saben a todos ustedes, gracias por estar aquí en Todos Menos Uno Televisión, este canal online que lo único que busca es precisamente desmadejar y contar historias que a veces duelen, pero que si no las contamos nos van a seguir doliendo porque se van a seguir repitiendo. Esto fue Sangre, Sudor y Lágrimas. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.